Bienvenidos a Tiempos de Luz y Verdad Radio. Les agradecemos la sintonía de su canal, donde expondremos y daremos a conocer que este tiempo es un tiempo de aceptación y de verdad y de luz para que toda la humanidad conozca que hay salvación en la tierra, donde también tendremos análisis lógico y objetivo de debate en información general y análisis doctrinales. Los comentarios emitidos en este canal son responsabilidad de los anfitriones e invitados, y no de la Iglesia La Luz del Mundo. Comenzamos. Bueno, Aizer, mira, dices que concuerdas conmigo en este asunto de que no hay apóstoles de Dios, sino que Dios envía a Jesucristo y Jesucristo envía a los apóstoles. Eso es muy claro, ¿no? La palabra apóstol es enviado y el único apóstol de Dios es Jesús, considerar al apóstol de nuestra fe. Pero es curioso que digas, concuerdo con el pastor, pero a lo largo de todo tu video, que ya lo escuché, vas a estar hablando que no es necesario que Jesucristo se les aparezca a los enviados, sino que Dios hace como Él quiere, la zarza, Dios hace como Él quiere, nadie le puede decir cómo aparecerse o cómo manifestarse a sus siervos. Ya revuelve los conceptos, pues. Si aceptas que Dios envió a Jesucristo y que Jesucristo envía a los apóstoles, ¿por qué lo niegas a lo largo del video diciendo que no es necesario que Jesucristo se les aparezca, sino que pues Dios se puede manifestar como Moisés, en un sueño? Ya te contradices desde el principio, ¿no? Pero bueno, te voy a seguir escuchando. Yo estoy de acuerdo con usted en ese aspecto, sabiendo que como está escrito que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón, y hay un orden. Pero si nos vamos a 2 Corintios capítulo 5, 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esa es una. Gálatas 1, 15. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. O sea que sí tienen que ver mucho porque si hablamos de quién fue el que les escogió, no fue Cristo. El que los escogió aquí fue Dios. Porque como le dijera, fue de antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién fue el que preparó todo? ¿Quién fue el que planeó todo? Fue el Espíritu de Dios, en su plan bendito, en su presciencia. Así que en su anticipado conocimiento, pues Dios fue el que los escogió. Dios los preparó de antemano, los apartó, teniendo un trabajo para ellos, teniendo una misión para ellos. Así como Dios tenía obras para la iglesia también tenía una misión para ellos. Bueno, entonces yo por no querer discutir contigo de que Dios envió al apóstol Jesucristo y Jesucristo envió a los apóstoles, estoy de acuerdo. Pero también no podemos dejar a Dios a un lado. Dice que
pues Dios fue el que los escogió. Y el Señor quería saber, dice que en Lucas 6:12, Lucas 6:12, dice así, dice, en aquellos días él fue al monte a orar, o sea, hablando del Señor, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Señor se pasó orando la noche, toda la noche, y el Señor le reveló quiénes eran. Después de haber orado, dice, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y luego tengo otro texto. San Juan capítulo 17. Dice, versículo 6. He manifestado a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Versículo 9. Y yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Así que esto es un plan de Dios. Y el Señor Jesucristo, pues cumplió ese propósito que Dios tenía. Porque sabemos que Dios ya los había escogido delante de la fundación del mundo. Y el Señor pasó la noche orando. Y ahí donde el Señor llama a sus discípulos y les llama apóstoles. Les da ese nombre, ese nombramiento, ese título. Así que no veo una falta de doctrina, ninguna invención. Ya tengo la Biblia y con eso ya la hago, porque tú siempre estás peleando que se necesita un apóstol para la salvación. No se necesita ningún apóstol para la salvación. El apóstol Pablo ya puso el fundamento. Si vamos a hablar del fundamento, cuando los hermanos le decían del fundamento de la iglesia, que es apóstoles y profetas, y que ese era el fundamento por el que deberían de regirse como un embajador de Dios, representando a Dios y siendo transmisor de la palabra, no solamente de la letra que ya está escrita, sino de la revelación que siempre ha existido desde el tiempo antiguo, que es el tiempo antiguo o del Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, que también había revelación, como lo fueron los apóstoles y el apóstol Pablo. Ahora, lo que usted decía del fundamento, que decía el apóstol Pablo, y nadie sobreedifica encima, porque ya el fundamento está puesto. Pero, y entonces no se puede otra vez volver a poner el fundamento, así es como usted lo entiende, como si fuera un edificio material. Ya pones el fundamento, y pues ya que otro fundamento va a poner, si ya el fundamento está puesto. Claro, hablando del fundamento, un edificio material, no en la iglesia de Dios. Porque si fuera así, el apóstol Pablo no tendría derecho a decir de esa manera. Porque si es como usted lo interpreta, el apóstol Pedro y los demás apóstoles, antes que el apóstol Pablo, ya lo habían puesto, ya habían iglesias, ya existía la iglesia. Cuando el apóstol Pablo lo levanta al Señor, la iglesia ya estaba instituida y ya había en iglesias en Antioquía, como en Jerusalén, y las que estaban esparcidos los judíos, como la iglesia, como le digo, por ejemplo, la iglesia de Antioquía, ya era una iglesia grande. Entonces, ese fundamento que usted tiene, o ese fundamento que usted dice, no es correcto, no es firme, porque ya le expliqué por qué. Dijiste que estabas de acuerdo, pero ahora me sacas un texto de Jacob y Esaú. Pues, ¿a qué estamos jugando, Weiser? No conoces las escrituras. Bueno,
Está hablando de Esaú y Jacob, pero si usted mira el contexto, esto era una defensa de su ministerio, porque a él lo atacaban mucho. Él decía que él era el que perseguía la iglesia, le dijo a Ananías al Señor, pero él ha perseguido a la iglesia, los busca, es un perseguidor de la iglesia y consintió la muerte de Esteban y todo eso. Entonces él no merece ser apóstol. Pero el apóstol Pablo dice en su defensa, pues no habían aún nacido, hablando de la elección de Dios, porque el apóstol Pablo también era un elegido de Dios. No había él aún nacido, no había aún hecho ni bien ni mal, porque había dicho, no, mira, Pablo hizo mucho mal y pues ya Dios no lo va a escoger, no. No habían hecho ni bien ni mal y Dios ya sabía todo lo que ellos iban a hacer, quiénes iban a hacer, cómo iba a ser, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, o sea, no se fuera cancelada. Oh, no, él hizo, no, porque desde antes Dios lo escogió. No por obras, no por méritos, sino por el que llama. O sea que esto tiene que ver mucho con el contexto del que estamos hablando. No es que yo no sepa, no es que esté enredando las cosas, sino que el apóstol Pablo pues también se tuvo que defender de ese espíritu que pues hasta el día de hoy lo estamos viendo, un espíritu que ataca por ese lado. Entonces el apóstol Pablo se defendió y puso este texto. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Todavía no habían nacido y Dios ya amaba a Jacob y Dios aborrecía a Esaú. Y todavía no habían nacido, todavía no había hecho ni bien ni mal, eran pues imagínense, todavía no habían nacido y Dios llamaba a Jacob y ya no le parecía y ya aborrecía a Esaú. Igualmente con la elección de los hombres de Dios. Esto es un ejemplo porque es una referencia que el apóstol Pablo está agarrando del Antiguo Testamento para defender su ministerio. Entonces aquí ya no podían decir, no, el apóstol Pablo pues es el más pequeño, el apóstol Pablo es esto, el apóstol Pablo es lo otro. No, dice que lo hizo en su ignorancia. Pero Dios ya lo había escogido desde antes que él naciera, como dice en Gálatas 1:14. Lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia para manifestar a su Hijo en él. Entonces, la aparición de Jesucristo a Pablo, o sea, la aparición de Jesucristo resucitado o glorificado. Mira, Iser, yo no sé lo que enseña la iglesia Luz del Mundo en este punto, pero sí te puedo decir que estás totalmente confundido cuando preguntas, ¿se le apareció Jesucristo a Pablo resucitado o glorificado? No, ya te inventaste que una cosa es ser resucitado y otra cosa es ser glorificado, y probablemente algunos de nuestros hermanos que nos están oyendo también tengan la misma idea, porque esa idea yo la mantuve muchos años y me acuerdo de un hermano, el pastor, ¿cómo se llama este hermano? De acá de Estados Unidos. Se me va el nombre ahorita, mi hermano, un pastor. Una vez le preguntó a los hermanos que cuando Jesucristo había sido glorificado. Y un hermano aseguraba que había un texto que decía, no me toques porque todavía no he sido glorificado. Yo también tenía esa idea, ese texto no existe. Estoy seguro, Aiser, por lo que hablas en el video, que tú no sabes lo que es que Jesucristo sea glorificado o que fue glorificado, o cómo se usa el término glorificar.
Tú estás diciendo, a Pablo se le apareció resucitado o glorificado. Mira, tienes primero que entender que Jesucristo fue glorificado cuando fue resucitado. Precisamente esa es la gloria. En un cuerpo de gloria, ¿no? En un cuerpo para ya no morir. Se siembra en flaqueza, resucitará en gloria, un cuerpo que atraviesa paredes, todo esto. A ver, usa la Biblia, Aiser, en el siguiente video si es que tienes tiempo, ¿no? Va a depender de cómo te sientas tú. Para demostrar que es diferente ser resucitado a ser glorificado. ¿O a qué te refieres cuando estás diciendo que hay una diferencia entre ser resucitado y ser glorificado? A ver, invito a los hermanos que están aquí también para que díganme si creen como él o qué es lo que creen en el punto. Pero vamos a escucharlo. Está interesante. Cuando el Señor se le apareció a Pablo, sin duda ya habían pasado 40 días. Fue mucho después que se le apareció el Señor a Pablo. Tanto así que ya habían iglesias, ya se había esparcido el evangelio. ¿En 40 días había pasado todo eso? No creo. Así que yo digo que pasó tiempo, más de 40 días de seguro. Entonces, pues aquí podemos ver nosotros. ¿Por qué dice que en 40 días? Bueno, dice que el Señor estuvo apareciéndoseles en su cuerpo resucitado, en su cuerpo que Él estuvo sus 32 años, 33 años de su vida. En ese cuerpo se le apareció a los discípulos, se le apareció a los hermanos. Y todas esas manifestaciones, esas apariciones, fue el Señor en su cuerpo, que tenía sus heridas otra vez, tenía su cuerpo con el que Él estuvo durante sus 33 años sobre la tierra. Pero cuando llegó, cuando se cumplieron esos 40 días, Él ascendió al cielo. Y una nube lo cubrió. Pero al decir que Él ascendió al cielo, sabemos que en el cielo no entra carne ni sangre. Así que al no entrar carne ni sangre, el Señor lo transformó. Quitó ese cuerpo, esa carne y esa sangre que Él tenía, lo transformó. Así como hizo Dios con Enoc o con Elías, que su cuerpo pues no vio corrupción. Así también estaba escrito que el cuerpo del Señor no vería corrupción. Así que no se descompuso, no lo enterraron, no. Él resucitó, Él ascendió a los cielos y fue transformado, porque al cielo no entra carne ni sangre. Eso es lo que yo quiero decir, eso es lo que yo he intentado decirles. Entonces, cuando el Señor se le apareció a Pablo, ya el Señor ya había sido glorificado, porque para entrar al cielo, pues se necesita un cuerpo glorificado, ya no va a ser en este cuerpo. Eso es lo que yo me estoy refiriendo. No sé si me doy a entender. Ahora usted lo hace entender, lo hace ver, o así yo lo entiendo, que es como un holograma, una figura de un ser. Aunque quieras tocarlo y quieras agarrarlo, pues no se puede. Pero sí se tiene la figura de un ser humano, tiene la figura de alguien. Si me lo muestra, si yo lo conociera, digo, oh, ese es fulano de tal. Pero un espíritu no se puede ver. Un espíritu es invisible.
Entonces, al Señor Jesucristo haber sido glorificado, pues ahí fue donde Él fue transformado. Ya no estaba en ese cuerpo, ya no estaba en sus cuerpos con sus heridas, no. Ya no le conocemos así. Los católicos hasta el día de hoy ahí lo tienen en una cruz y con su corona, no. Él no, para nosotros Él está en el cielo, a la diestra de Dios, Todopoderoso. Así que ahí está mi aclaración. Dios es espíritu. Entonces, la aparición de Jesucristo a Pablo, o sea, la aparición de Jesucristo resucitado o glorificado. Porque ya aquí hay una diferencia. Ya aquí hay una grande diferencia. Porque a los apóstoles fue en ese cuerpo que él tenía, resucitado, con el propósito de que fueran testigos de su vida, muerte y resurrección. Y Pablo no. A Pablo se le fue revelado. A Pablo no tuvo que consultar con carne ni sangre para saber estas cosas. Bueno, de nuevo estás confundiendo totalmente los conceptos, Aiser. A ver, a los apóstoles se les aparece resucitado. A Pablo no, a Pablo se le apareció muerto, seguramente, ¿no? Y luego dices tú, a los apóstoles se les aparece resucitado. Y luego dices, y a Pablo no, sino que a Pablo le fue revelado y por eso dice que él no ocupó consultar con carne y sangre. Ese texto no se refiere al cuerpo de Jesús, se refiere a los otros apóstoles. Cuando dice no consulté con carne ni sangre, Aiser, toma nota de esto, no se refiere a la condición corporal de Cristo, sino que se refiere a que no consultó a seres humanos. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Resucitado? Claro, no se le apareció muerto, Aiser. Tampoco se le apareció en espíritu así. No sé qué es lo que estás diciendo, o sea, estás totalmente confundido. Por supuesto que las apariciones de Jesucristo a sus apóstoles son después de la resurrección, precisamente para que sean testigos de la resurrección como punto fundamental de la doctrina. Ahora mira, y el postrero de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué es el más pequeño y por qué no es digno de ser llamado apóstol? Sencillo, porque perseguí a la iglesia de Dios. No es porque a aquellos se les apareció en cuerpo después de resucitar y a mí se me apareció a saber cómo, porque no lo has explicado, nada más dices que a ellos se les apareció resucitado y al apóstol pues a saber cómo, ¿no? A ver, explícalo. Dice Lucas 24:39. Lucas 24:39. Dice: mirad mis manos, que miraran sus manos. Mira, porque ellos pensaban que habían visto un espíritu. Ay, es un espíritu porque pues él ya murió y como que está vivo. Y se espantaron los discípulos y unos pensaban que era un espíritu. Pero les dice, mírenme, mírenme. Mirad mis pies, que yo mismo soy. Primero les dice que miren, que por eso se identifica, porque un espíritu no se ve como si fuera un holograma. Aunque hay espíritus que toman forma, o el diablo se puede convertir en un ángel de luz, pero en sí un espíritu pues no tiene forma, no tiene medidas ni
ni distancia, ni anchura, no sabemos. Dice, mirad mis pies, que yo mismo soy. Y ya después de que le dice que lo miraran, palpad. Primero dicen, miren, luego palpen. Y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. No es un holograma. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo carne, mi cara, carne, mis ojos, mis manos, mis dedos. Mírenme, yo no soy un espíritu, soy un ser humano como ustedes. Mírenme. Ok, tóquenme, denme comida. Ese es el resucitado. A leer sobre el resucitado. Hechos capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba. O sea, cuando fue recibido arriba, fue cuando fue transformado, fue glorificado. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. De lo que estamos hablando, miradme, vedme, dame comida. Que comió con los apóstoles, con los 12. Se presentó vivo con los 11. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Ese fue el cuerpo resucitado. El que se andaba apareciendo, se estuvo apareciendo durante 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Cito, si no es Pablo el que dice, no soy apóstol, no he visto al Señor. Es más, aquí te está diciendo, se les aparece a aquellos, a estos y a mí también. Y nunca dice, a mí se me pareció en espíritu y a ellos en cuerpo. Al contrario, a todos se les aparece resucitado. ¿O en qué parte del relato dice que a Pablo se le aparece invisible? ¿O a qué te refieres? Bueno, de nuevo te equivocas, Aiser. Lees el texto y no lo entiendes. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro, porque no hemos resucitado ni hemos sido transformados. Eso significa la frase, aún no se ha manifestado, pero no quiere decir que no haya un modelo. No quiere decir que sea algo que no se pueda comprender. Al contrario, precisamente en esta primera de Corintios, que seguramente no la has leído completa, te está diciendo que Cristo es las primicias de los muertos. Y te está diciendo las dudas que tú dices que no sabemos, que un cuerpo muy glorioso. No, sí sabemos. Porque Cristo ya resucitó y fue glorificado precisamente por la resurrección. En el verso 35, más dirá alguno, ¿con cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y ya te dice. Así te dice que en la resurrección se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción, se siembra en vergüenza, se levanta en gloria, se siembra en flaqueza, se levanta con potencia. Esta palabra se levantará con gloria. Es glorificar a los muertos en Cristo. Entonces, no es lo mismo decir que no se ha manifestado a que no sepamos qué es. Es que no sabes lo que estás hablando, Aiser. Definitivamente, has inventado que Jesucristo se mostró con un cuerpo resucitado, pero no con el cuerpo glorificado. Entonces, ¿a qué otro cuerpo te refieres? O muestra las escrituras donde Jesucristo fue glorificado. Entonces, dice en San Juan 7:39, el que cree en, vamos a leerlo desde el 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él.
Pero ese espíritu no se iba a manifestar hasta que el Señor subiera al cielo, fuera recibido arriba. Entonces Dios iba a enviar el Espíritu Santo. Después de que Él ascendiera al cielo, Él iba a mandar el Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Así que en Hechos les dice, mientras Él estaba en su cuerpo resucitado, dicen, no salgan de Jerusalén. Ya me apareció a ustedes durante 40 días. No salgan con pruebas indubitables. Y les dice, no salgan de Jerusalén hasta que llegue la promesa. O sea que el Señor todavía no había sido glorificado. Había resucitado, pero no había sido glorificado. La primera característica de un apóstol de Jesucristo o de un enviado de Jesucristo es precisamente haber visto en persona al Señor Jesucristo. Es que haya tenido un encuentro personal, así literal, que se le haya aparecido Cristo y lo haya comisionado. Pero no se trata de haber visto a Jesucristo haciendo milagros solamente, sino haberlo visto resucitado. Que lo matan, lo cuelgan en el madero, pero Dios lo levanta el tercer día y hace que se aparezca. Aquí entra el punto, ¿no? Verso 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Se trataba de verlo resucitado, y aunque Cristo ya había muerto y había resucitado, se le aparece. Está bien, cuando se habla del apostolado, dijo Pedro, no a todo el pueblo, sino a nosotros, a los testigos. ¿Testigos de qué? De su resurrección, de su ascensión, pero sobre todo de su resurrección, cuando resucita, ¿no? Bueno, del momento en que se aparece Jesucristo a Pablo es porque ha resucitado. Pablo pasa a ser otro testigo ocular, conocerlo después que resucitó de los muertos, que se te aparezca en persona. Entonces se trata de las apariciones después de la resurrección. Y luego dices tú, a los apóstoles se les aparece resucitado, y luego dices, y a Pablo no, sino que a Pablo le fue revelado, y por eso dice que él no ocupó consultar con carne y sangre. Ese texto no se refiere al cuerpo de Jesús, se refiere a los otros apóstoles. Cuando dice no consulté con carne ni sangre, Aiser, toma nota de esto, no se refiere a la condición corporal de Cristo. Cuando se le aparece la divinidad a Saulo. Bienvenidos a Tiempos de Luz y Verdad Radio. Les agradecemos la sintonía de su canal, donde expondremos y daremos a conocer que este tiempo es un tiempo de aceptación y de verdad y de luz para que toda la humanidad conozca que hay salvación en la tierra, donde también tendremos análisis lógico y objetivo de debate en información general y análisis doctrinales. Los comentarios emitidos en este canal son responsabilidad de los anfitriones e invitados, y no de la Iglesia La Luz del Mundo.